Bienvenidos a nuestro segundo video sobre fracciones. De pronto dirán que no estoy tomando muy en serio las fracciones, pero considero que es importante que antes de tomar las fracciones se entienda a qué estamos refiriéndonos. Bien, aquí hay cuatro preguntas que en muchas ocasiones se las hacía a estudiantes de grado 10º y 11 o a estudiantes de la universidad. ¿Cuántos séptimos o séptimas partes son iguales a una unidad? Bien, quintos, tercios, medios. ¿Qué sucedía? Las respuestas eran un séptimo, 5, 3. De pronto alguno se atrevía a decir 7. Quiero hacer claridad sobre algo, y es que cuando yo divido esta barrita que está en la parte de abajo, que yo le digo a mis estudiantes que es una chocolatina, la divido en dos partes. A cada parte yo le doy el nombre de la mitad, y es vox populi que un estudiante o una persona le diga: regáleme media chocolatina, no regáleme medio de chocolatina o media. Entonces lo que tenemos que entender es que este 2, si bien es cierto que es un número, representa su nombre, es mitad o media, y el 1 me está diciendo es que de las dos partes en que se partió la unidad, y en este caso la chocolatina, estoy tomando una sola. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque pues si a mí me preguntan cuántos séptimos o séptimas partes son iguales a una unidad, debo entender lo siguiente: que para que a una parte de una chocolatina se le llame séptimos o séptimas partes es porque se dividió en 7 pedazos. Quiere decir que si a mí me preguntan cuántos séptimos o séptimas partes son iguales a una unidad, en la pregunta está la respuesta, 7. Aclararé un poquito más adelante si es necesario. Bien, ¿qué sucede si son dos medios o dos medias? Pues recordemos, este 2 es un nombre. O sea, miren cómo leo yo esto. Yo no digo 2, 2, sino 2 medios, porque el número que está en la parte de abajo es un nombre que me indica el número de partes en que se dio la unidad. O sea que aquí estoy dividiendo esta chocolatina en 2 pedazos y me están dando los 2 pedazos, por eso aparece así. Aquí la pregunta desde que estaba en la parte de arriba, hago memoria y recuerdo que a uno le hacían preguntas como ¿de qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? Pues en la pregunta estaba diciéndole que era blanco, por lo tanto la respuesta es blanca. A eso me refiero yo. Si a usted le preguntaran cuántas terceras partes son una unidad, pues le están diciendo que son 3, porque si esta barra o chocolatina se partió en 3 pedazos, automáticamente recibe el nombre de tercios. No puedo decir son cuartos, porque pues no se divide en 4. Entonces, si la pregunta es cuántas terceras partes son una unidad, pues 3. Lo mismo haríamos con los cuartos. Observen, pues obviamente aquí por el tamaño no quedaron iguales, pero debemos entender que las chocolatinas todas deben ser del mismo tamaño. Entonces, si a mí me dicen una cuarta parte o un cuarto, significa que se dividió la unidad en 4 pedazos iguales y que por eso reciben el nombre de cuarta parte o cuartos. Y el número de arriba 1 me está indicando sencillamente que es una parte de las 4 que me están entregando. Entonces, de aquí para abajo simplemente es mostrar que lo mismo con quintos. Si yo cojo una chocolatina y la divido en 5 partes, cada parte recibirá el nombre de quintas partes o quintos. Si lo hago en sextos, etcétera. Listo, llegamos ya, después de haber pasado por la representación gráfica, a un ejercicio. Voy a leer esto aquí: 5 tercios más 7 tercios más 5 tercios son 17 tercios. Cuando el estudiante no ha comprendido muy bien las fracciones, yo les preguntaba: bueno, ¿y por qué usted sumó los números de arriba y los de abajo no? Una respuesta que en lo personal, aunque la respeto, era sencillamente: es que son homogéneos. ¿Y qué es homogéneos?, preguntaba yo. ¿Que tiene igual denominador? ¿Y qué es denominador? Y a veces llegaban hasta ahí nomás. Entonces, de pronto yo voy a decir algo que suena un poco absurdo, pero que de pronto para muchos estudiantes puede ser más fácil de comprender. Esto no es un 3. Yo les decía, eso no es un 3. Esto es una vaca que se disfrazó de 3. Entonces aquí dice 5 vacas más 7 vacas más 5 vacas son 17.
vacas. A eso me refiero yo. O sea, el número de abajo no se suma porque como tal yo no considero que no es un número en este momento, sino lo estoy considerando como un nombre. Bien, pero entonces lleguemos a una situación particular. Bueno, listo, comprendido de que si los números son iguales, son el mismo nombre y que por lo tanto yo puedo sumar y decir que si eran vacas todas, pues la respuesta tiene que ser vacas. Un poco más abajo hago claridad también sobre eso. Pero bueno, ¿qué sucedería si no fueran del mismo nombre? Como en este caso. 1/2 más 2/3. Sé que tendría la crítica de muchos profesores, pero sencillamente yo le digo a mis estudiantes que cuando les hagan esa pregunta, 1/2 más 2/3, conteste lo mismo que contesta un niño de primero de primaria cuando le preguntan que cuánto es 3 menos 8. Porque el niño dice, pues no puede ser que yo tenga 3 naranjas y voy a sacar 8. Eso no se puede. En ese no se puede, es en el contexto de los números naturales, en ese contexto del grado primero. Pero si vamos a las fracciones, en este momento yo también les diría a mis estudiantes, digan, no se puede. 1/2 más 2/3 no se puede en este momento. ¿Por qué? Porque tienen diferentes nombres. Es como si me dijeran a mí, sume naranjas y huevos. No, o cambio las naranjas por huevos o los huevos por naranjas, o cambio todo por otra cosa.